cita bíblica en Hechos 2 del 36 al 41. Dice así la palabra de Dios: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor bendiga su santa palabra. Después del poderoso y ungido mensaje de Pedro, la gente se conmovió profundamente y preguntó: ¿qué haremos? Esta es una pregunta básica que debemos hacernos. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonados. ¿Le ha hablado Dios mediante su palabra u otros creyentes? Como la audiencia de Pedro, pregúntele a Dios qué debe hacer y luego obedezca. A nuestro Padre Dios alzamos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ellas me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Versículo clave de hoy dice en Hechos 2:36: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Amén. Gracias a Dios damos porque todavía estamos aquí y porque estamos bajo el cuidado y la protección de nuestro buen Dios. Hoy continuamos con nuestro breve estudio de Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a ver un tema muy, pero muy interesante. Interesante por lo que respecta a su efecto en la vida de todos los creyentes y de los que no son creyentes. El texto clave de hoy dice: por tanto, es parte del mensaje del apóstol Pedro.
Por tanto, dice que todo el pueblo de Israel lo sepa con absoluta seguridad. Dios ha constituido como Señor y como Mesías a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas y nos das la oportunidad de poderte servir, pero sobre todas las cosas porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor, y de la meditación en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo siga manifestándose en nuestras vidas, Señor, y nos siga dirigiendo, Señor, para que podamos entender cuáles son los propósitos, Señor, que tú tienes a través de este mensaje, Señor. Gracias por la vida de todas las hermanas y hermanos que están conectados, Señor, a través de este medio, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, cualquiera que sea su circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ya vimos que la venida del Espíritu Santo causó un gran asombro entre todos los que estaban en Jerusalén. Oír a unos galileos sencillos hablar en otros idiomas de las maravillas de Dios, escuchar la explicación sobre la profecía de Joel y demostrar que Jesucristo era superior a David, que murió, que resucitó y que había regresado exaltado al Padre. Eso era algo fuera de lo normal. La forma en que Pedro explica la muerte de Jesucristo es muy impactante porque acusa directamente a los judíos que están oyendo el mensaje de haberlo crucificado. Él dice, toda la casa de Israel. Lo más hermoso de esto es que Cristo no se quedó crucificado, sino que murió y resucitó. Pero no solo eso, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La base de la salvación es reconocer que Jesucristo murió y resucitó, según nos explica Pablo en Romanos 10, 8 al 10, que dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La obra del Espíritu Santo llevó a los oyentes a reconocer su pecado, su necesidad de un Salvador y un Señor en Jesucristo. Así que muchos de los que oyeron fueron conmovidos por la predicación. Voy a dar lectura a Hechos 2, en Hechos 2 algunos versículos, primero del 22 al 24, luego del 32 al 33 y el 36. ¿Qué dice de la siguiente manera? Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Así que muchos de los que oyeron este mensaje fueron conmovidos por la predicación de Pedro. Cuando los oyentes compungidos de corazón sintieron punzadas en su conciencia, pues el mensaje había calado hondo en el corazón de muchos de los oyentes y el Espíritu Santo les había convencido del pecado, del gran crimen que habían cometido al darle muerte de cruz al Hijo de Dios. El mensaje de poder cambió los corazones de piedra. Así que en ese estado de compunción, le preguntan a Pedro, les dijo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Entonces Pedro dice, arrepiéntanse. Debían arrepentirse, cambiar totalmente su manera de pensar acerca de Jesucristo, ser bautizados y someterse a Él para que fueran salvos y recibieran al Espíritu Santo que los regeneraría, los llenaría y los transformaría. Les recuerda que esta es la promesa que Dios le dio a su pueblo y a sus hijos, pero también a cuantos Él quisiera llamar de esta generación y de las venideras. Les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el poder del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. El bautismo era algo tan humillante para los judíos que consideraban que solo debían hacerlo los gentiles convertidos al judaísmo, ya que ellos se consideraban a sí mismos sin pecado. No sé por qué esta frase, este concepto me recuerda a algunos de nosotros que pensamos que porque nacimos en un hogar cristiano y crecimos en la iglesia, no tenemos ningún pecado y no tenemos por qué bautizarnos ni hacer profesión de fe, puesto que nosotros pues ya todo eso lo vivimos. Pero, sin embargo, fíjense bien, Pedro los llama a ser bautizados como señal de que habían entendido la obra de Jesucristo. Es de notar que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, quien es el mediador de la salvación. El Evangelio de Jesucristo que Pedro ha predicado les transforma, les humilla y les lleva a querer saber qué hacer y sobre todas las cosas a tomar una decisión. Pedro les anima y les da para que cumplan con estas condiciones ciertas promesas. Les dice, 1, tendrán el perdón de pecados, como si dijese, arrepentíos de vuestro pecado y no seréis arruinados por él. Recibid por fe la palabra de Cristo y quedaréis justificados y unidos a Cristo. 2, recibiréis el don del Espíritu Santo,
pues el regalo del Espíritu Santo ha sido prometido para vosotros y para vuestros hijos, para vuestros descendientes, para los que están lejos, que podían referirse a los judíos de la dispersión, pero también a los gentiles que habían de recibir la promesa como espiritual descendencia de Abraham. El versículo 38, que dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Es como si Pedro dijese: incluso los mayores criminales, los más inicuos pecadores entre vosotros serán bien acogidos si se arrepienten y creen en Cristo. Hay gracia suficiente para el mundo entero y para cada uno de los pecadores, así como la hay para todos y cada uno de los santos. Los convertidos al Evangelio debían bautizarse en el nombre de Jesucristo para ser salvos. La predicación los llamaba a reflexionar sobre la vida que vivían los judíos. Él dice que los exhorta a que se salven de esta perversa generación. Creían que conocían al Señor, pero cuando Cristo vino no lo reconocieron como Dios, a pesar de todas las señales que Él hizo para demostrar que era Dios. Los que fueron llamados para salvación fueron como 3,000, según nos informa Lucas, y se bautizaron. Con la conversión a Cristo de estas personas se da inicio a una nueva etapa, una nueva era para la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. El propósito de Dios es salvar a los individuos que le servirían en aquel entonces en forma colectiva a través de y dentro de la iglesia. Hoy, al igual que entonces, la presencia de Jesucristo en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo sigue cambiando la manera de pensar y por lo tanto la manera de actuar de muchas personas. Eso es lo que impacta las vidas de quienes nos rodean. Como creyentes tenemos esperanza en Jesucristo. Estamos dispuestos a seguirle a cualquier precio. Queremos conocerle más para amarlo más. Pero hermanos, es tiempo de pensar cómo estoy viviendo mi vida delante del Señor. El Evangelio de Jesucristo me ha confrontado con mis pecados. ¿He sido suficientemente humilde para reconocer mi condición, pedirle perdón a Dios y preguntarle, ¿qué debo hacer? ¿Estoy dispuesta a arrepentirme y aceptar el don de la salvación que Cristo me ofrece? Hermano, hermana, no te tardes, pues puede no haber un mañana para ti. Quiera el Señor que de la manera que estos 3,000 que escucharon el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, se compungieron. Y no solo eso, no solo se compungieron, sino buscaron la manera de ser salvos, que también ahora nosotros podamos hacerlo, que podamos ir al Señor y podamos pedirle perdón por nuestros pecados y que podamos buscar en Él y solo en Él la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, hermanos,
y quedemos en esa situación de orar al Señor, de querer entrar en su reino, así como le fue dicho a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Entonces, que nosotros también quedemos en esa situación de querer entrar en el reino de los cielos y querer nacer de nuevo por medio de la salvación que Jesucristo nos ofrece. En el nombre del Señor Jesucristo les dejo, hermanos, para que mediten en su corazón en esto que hemos estudiado en esta mañana, y que quiera el Señor que si hay alguno o alguna que aún no ha venido a Jesucristo, que en esta hora pueda hacerlo, pueda reconocer, Señor, su condición y pueda venir al Señor para que pueda unirse al pueblo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Hechos 2:36, en el lenguaje sencillo, dice: Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad.